Cuando usted tiene un paciente con osteoporosis, se da cuenta de que su mundo interno le dice que quiere desaparecer. Y el sistema neurológico, pues lo que hace es establecer una serie de hormonas o una red de hormonas en las cuales le permita ir desapareciendo a nivel óseo. Y por eso se empieza a descalcificar el hueso como tal. Desde el parámetro funcional del hueso, es importante que este órgano, a la hora de establecer una buena existencialidad en una persona normal, se regenera, según los estudios, cada poquito más de 40 días. En estas personas se pierde esa capacidad de regeneración, de funcionabilidad del hueso. Muy buenas, amigos caminantes a lo natural, quien les saluda a su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega Chavarría. Como siempre, agradeciendo a Dios el don de la vida, el don de la salud que nos permite llegar en un programa más a través de este podcast acerca de la osteoporosis, en el cual pues vamos a hablar ampliamente acerca de este tema que muchas personas pues están padeciendo a nivel mundial y cada día se ve más frecuentemente en nuestra sociedad como personas lamentablemente pues sufren las consecuencias de tener esta enfermedad, que muchos incluso la comparan con el cáncer y con una enfermedad degenerativa grave. Realmente, como siempre he dicho, cuando usted tiene el conocimiento, se le quita el miedo, adquiere poder y pues obviamente va a tener éxito en un tratamiento. La base fundamental de todo tratamiento naturológico integrativo es la educación constante y el seguimiento clínico adecuado para que el paciente pueda, de una manera correcta, poder emprender esa ruta al éxito bajo un instructivo sumamente noble, natural y con tratamientos fitonutriciológicos que le permitan ampliar y mejorar y regenerar en este caso, sus huesos, ¿verdad? Pero, como siempre, lamentablemente, la gente comete el error, y no sé por qué motivo, razón y circunstancia, de focalizarse en el síntoma, en ese hueso que está muy lleno de poros, ¿verdad? Por eso se llama osteoporosis, porque se va descalcificando como tal. Y entonces la gente va ahí y la medicina alopática te manda ahí a que visualices el punto, el error, y no todos los factores que se rodean y que hacen que esa expresión, ese síntoma, ese signo clínico se exprese en su cuerpo. No sé cuántas veces lo diremos, pero lo seguiremos diciendo, de que una vez que aparece el signo, el síntoma clínico, tenés que devolverte por lo menos 15 o 20 años hacia atrás, que fue cuando empezó tu problema de salud. Y es ahí donde tenés que comprender que la expresión que estás teniendo ahora es porque el cuerpo quiso de una u otra manera, con sus mecanismos regenerativos, hacer una reparación que no pudo, porque usted no se lo permitió por los factores que hemos mencionado. Cuando hablamos de comportamientos y hablamos de cualquier problema de salud, siempre tenemos que hablar de la raíz del crecimiento humano. Y cuando hablamos de eso, hablamos de existencialidad, hablamos de espiritualidad y hablamos de emocionalidad. Y hoy nos vamos a incrustar y profundizar en el mundo de la existencialidad de cada ser humano. Es importante que cada persona en este mundo comprenda que tiene una misión de vida que fue encomendada por Dios o el universo, como usted quiera interpretarlo, para estar en este mundo. Esa misión o ese propósito de vida, usted tiene que desarrollarlo a través del tiempo. La osteoporosis como tal es un problema en el cual la persona cree, por vivencias que se establecen de los 0 a los 16 años, en algún momento de su vivencia, que la persona no tiene valor.
y se da por diferentes circunstancias: la muerte de un familiar, el abandono de un padre, el abandono de una madre. Normalmente los casos más graves se dan en niños que son adoptados o personas que forman parte de orfanatos. Es ahí donde estas circunstancias en el cual la persona interpreta, porque es importante esto, es cada ser humano va a interpretar el mundo como quiere, no como es correcto interpretarlo. Y entonces esas vivencias generan un trauma en esa parábola inicial que es la existencialidad de ese ser humano. Y le quita el gran valor y le quita el poder seguir adelante. Y le quita la sensación de querer vivir. Y entonces es ahora donde cuando usted tiene un paciente con osteoporosis, se da cuenta de que su mundo interno le dice que quiere desaparecer. Y el sistema neurológico, pues lo que hace es establecer una serie de hormonas o una red de hormonas en las cuales le permita ir desapareciendo a nivel óseo. Y por eso se empieza a descalcificar el hueso como tal. Miren qué importante, es algo tan sencillo, es algo tan fácil de habernos enseñado de que cada persona tiene su misión de vida y que si no establece bien esa misión de vida y esa validez como ser humano para desarrollar esa misión de vida, y si no se fortalecen esos principios como tal, pues lamentablemente podemos tener el resultado final de un paciente 30, 20 años en la actualidad con problemas de osteoporosis. Las consecuencias son sumamente graves, Costa Rica y Latinoamérica y el mundo entero que me ve. Son sumamente graves, fracturas, los dolores, en fin, el deterioro que sufre el paciente integralmente cuando su existencia se ve vulnerada, cuando su motivo de existencia no se avanza en ese proceso, sucede esto. Vean que la gran mayoría va hacia el síntoma. No, el hueso está osteoporótico, dicen, y tenés osteoporosis. Y entonces empiezan los médicos a trabajar manipuladamente con esta serie de conceptos, pero no le dicen esos factores al paciente. Y por eso es que la evidencia comprobativa de los tratamientos para osteoporosis a nivel alopático, farmacéutico o químico o tradicional, como usted quiera mencionarlo, no son efectivos. Y lo peor de todo, ¿saben qué es, amigos? Caminantes a lo natural, que les engañan a los pacientes o les hacen creer, porque usted se pone en lugares donde no mejoran la salud o no curan la salud, les hacen creer que los estudios que ellos hacen, pues hacen que tenga usted una sobrevivencia o una calidad de vida, lo que es claramente y puede ser visiblemente en las vidas que llevan estos pacientes y en el cual se desvalorizan constantemente, lejos de ser un tratamiento que ennoblezca y mejore la calidad de vida. Muchos de los tratamientos, incluso a nivel de osteoporosis, alteran y dañan todo lo que tiene que ver con su problema a nivel existencial. Y por eso, lamentablemente, es que muchos reciben las consecuencias como tal. Ahora bien, es importante señalar que cuando hablamos de otros factores que se van agregando a esta misión, a esta falta de existencialidad, pues es importante que hay que mencionar que la alimentación totalmente errónea genera todavía más estrés en las personas que tienen este tipo de problema. Entonces hay que entender que el hueso como tal, ya sensibilizado por la existencialidad, por la no existencialidad de la persona, pues
se vuelve presa fácil de todas las toxinas a nivel alimentario, de todas las toxinas a nivel medicamentoso, de todas las toxinas eh, a nivel de vacunas incluso, y de todos estos procedimientos que lamentablemente hacen que avance más rápidamente la enfermedad en el paciente, comportándose claramente como una enfermedad degenerativa. Y todas las enfermedades que buscan o que deterioran constantemente el cuerpo es porque la persona quiere desaparecer del mundo, porque se siente incapaz, no se siente valeroso para poder desarrollar la misión de vida que tienen y que tuvo que haber todo esto explicado desde los 10 años aproximadamente y que tuvo que haber decidido desde los 10 años. Pero la educación en nuestras escuelas, en nuestros colegios, ni siquiera va estimulando calidades de vida o educaciones en salud en el cual permita a las personas fortalecer su existencialidad y por lo tanto, como resultados, tenemos personas que ante esas vivencias hacen que malinterprete la vida y que lamentablemente ocasionen que empiecen a disvalidarse a través del tiempo. ¿Cómo se desvalidan? Bueno, cuando no pueden, están en un trabajo y lo pierden, entonces sienten que ya no son valerosos en o una relación, o que tienen un carro, o un vehículo, una casa y lo pierden, y ven que su proceso de salud, su proceso de vida no se interrumpe como tal, y entonces es ahí donde la persona empieza a tener una serie de problemas para validarse en el mundo y siente que no pertenece al mundo, que se tiene que ir, ¿verdad? Entonces es ahí donde se empieza a atacar el hueso y otras estructuras que en otros podcasts hablaremos acerca de esto. Lamentablemente esto acarrea una serie de emociones, una serie de interpretaciones erróneas de la vida en el cual se da el valor real a este tipo de información, pero que es claro y evidente que en poder de personas como usted que me observa, va a ser un desacierto para la Big Pharma que va a perder clientes. Va a perder clientes, ¿por qué? Porque ya usted va a saber por qué se sensibiliza su hueso y por qué a la hora de usted pensar que quiere desaparecer, pues lamentablemente su hueso empieza a descalcificarse. Ahora bien, es importante que, vuelvo y reitero, hay muchos factores. El hecho de que usted no tenga el valor como ser humano o que no se sienta valorado usted mismo, ¿verdad? Aquí no es una percepción gentilicia o social. Aquí la percepción suya como ser humano en este tipo de pacientes es la percepción de que ellos dicen que no valen nada debido a todos estos eventos que sufrieron de los 0 a los 16 años. Es importante que a la hora de pues no valerse o no validarse, normalmente empiezan a tener incluso estos pacientes trastornos en el comportamiento, como hablamos en unos podcasts atrás, con respecto a ciclos emocionales, a ciclos conflictivos o a ciclos incluso agresivos, porque se ponen demasiado a la defensiva, lo cual genera mucho estrés, mucho nivel de acidez y aparte de eso, ese nivel de estrés genera mucha ansiedad, muchas veces por comer varias veces al día alimentos totalmente erróneos que no son pacificadores del cuerpo, pero también es importante que estos alimentos o estas alimentaciones o conductas alimentarias van acarreados a hábitos de vida sumamente malos, sedentarismo, eh, el tema de las emocionalidades con respecto a las redes sociales, a la validación, y eso hace que paulatinamente se vayan catapultando más desgaste, más deterioro de el hueso y terminen lamentablemente y consecuentemente pues teniendo
las consecuencias, valga la redundancia, de lo que es la enfermedad degenerativa de la osteoporosis, como son fracturas, lesiones, dolores. Ahora bien, desde el parámetro funcional del hueso, es importante que este órgano, a la hora de establecer una buena existencialidad en una persona normal, se regenera, según los estudios, cada poquito más de 40 días. En estas personas se pierde esa capacidad de regeneración, de funcionabilidad del hueso. Y no solamente eso, sino que obviamente la carga eléctrica, la carga magnética y la carga funcional, todas se ven afectadas, bajando los niveles de megahertz positivos en el paciente que permitan, pues, regenerar el hueso como tal. Entonces vean cómo se van contrarrestando una serie de factores como efecto dominó y que generan en total estos factores un estrés sobredesmedido que va a generar no solamente la descalcificación, sino por otro lado va a generar el hecho de que la regeneración del hueso no se dé correctamente. Entonces, a la hora de no regenerar, ¿por qué no se da? Porque se estresa tanto el hueso al no poder regenerarse que se gastan muchos minerales como tal. Uno de los principales problemas que experimenta constantemente el paciente con osteoporosis es una deshidratación. Y estamos hablando de que, para ponerle buena la palabra, es un desequilibrio hidromineral, lo cual catapulta todavía más los dolores y más la sintomatología. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, y hemos hablado acerca de hidratación o equilibrio hidromineral, la gran mayoría cree que es tomar agua, nada más. Cuando no es así, es tomar agua con minerales. ¿Para qué? Para poder limpiar y equilibrar el pH, que es vital en estos pacientes, mantenerlo alcalino, mantenerlo equilibrado para poder regenerar el músculo, regenerar el hueso, perdón, de manera correcta. Ahora bien, es importante que no solamente usted necesita de calcio o de un medicamento, como se percata y sé que inteligentemente me logra comprender que de nada va a saber, de nada va a servir que vaya usted a tomar calcio, del mejor calcio que usted pueda obtener, si usted no se valida como persona, si usted no deja de sensibilizar ese hueso desde el punto de vista emocional, neurológico y existencial como tal. Entonces, cuando usted no se valida y cuando vienen todos esos eventos y son repetitivos en su vida, pues lamentablemente vamos a tener que los tratamientos no van a encontrar terreno fértil en ese paciente que sufre de osteoporosis. Y por eso, lamentablemente, muchos pacientes pues agudizan más su dolor y en vez de buscar una integralidad en su tratamiento, ¿qué hacen? Buscan analgésicos, buscan medicamentos sumamente fuertes que adivinen qué, van a ir a atacar órganos desintoxicadores del cuerpo como el riñón y el hígado, pero por otro lado van a atacar la absorción de nutrientes a nivel intestinal como son los antiinflamatorios, haciendo un círculo sumamente tóxico y degenerativo en el tiempo. Nada de esto se lo explican al paciente. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención, amigo caminante a la natural, es que esa persona que fue diagnosticado con osteoporosis, ¿por qué razones no se pregunta qué habrá pasado con los 100 detrás mío que fueron diagnosticados? ¿Cómo estará su tratamiento? ¿Cómo será la evolución y la satisfacción en utilizar estos medicamentos? ¿Será que están integralmente con una calidad de salud? Pero no se pregunta eso. Simplemente la medicina alópata hace un mecanismo sumamente manipulador en el cual el paciente asume una lealtad terrible
y genera un borreguismo en que todo el mundo tiene que seguir lo que ellos dicen sin cuestionamiento, pero no le explican nada de esto que estamos hablando. Y vean lo fundamental que es, porque usted en este momento, mi amiga, mi amigo que me ve, puede estar diciendo, uy, yo tengo problemas de existencialidad, uy, yo tengo problemas porque no sé mi misión de vida y no estoy valiendo, no me estoy validando, no tengo mi valor como ser humano, he vivido experiencias como las que está mencionando este doctor. ¿Será que soy candidato a ser parte de ese grupo que va a padecer de osteoporosis en un futuro? La gran mayoría de personas jóvenes, fuertes, llenos de vitalidad, juventud, pero sí con muchos vacíos emocionales, existenciales y espirituales, los cuales no se educan, como les menciono, piensan llegar a adultos mayores o a personas ya entradas en edad con excelente vitalidad. Pero, ¿qué se está haciendo para llegar a 80 o 90 años con buena salud? Creo que es una importante pregunta que debería hacerse usted, mi amigo Caminando lo Natural. ¿Cómo y qué está haciendo usted para llegar a los 100 años con excelente calidad de salud? Y si no lo está haciendo, debería preocuparse. Tal vez te puedas preguntar cómo poder empezar a emprender la ruta de un tratamiento para la llamada osteoporosis o esta enfermedad degenerativa del hueso. Es importante aclarar que a la hora de poder ver y entender, según lo explicado anteriormente, que hay varios factores y que cada paciente tendrá diferentes niveles, es ahí donde la asesoría y la integralidad en esa asesoría es vital para poder extraer todos esos factores y darles una tonalidad. Ese es el primer paso. Y también durante el seguimiento clínico naturológico, ver cómo evoluciona ese paciente. Uno de los principales elementos, como he mencionado, es trabajar la existencialidad, la emocionalidad y la espiritualidad del paciente. Términos que ya hemos explicado en anteriores podcasts y que son la raíz del crecimiento de cualquier ser humano en este mundo. Cuando trabajamos eso, fortalecemos ideales, fortalecemos una serie de elementos en los cuales el paciente va a ir dejando el hábito de pensar en esos momentos en los cuales no fue valeroso o no se consideró de valor, y pues emocionalmente no se va a dar la tríada hormonal y neurológica que pues vaya a deteriorar cada día más o sensibilizar cada día más el hueso y por lo tanto estresar el organismo. Es vital que en este tipo de pacientes empiezan a hacer hábitos de, por ejemplo, todos los días escribir en qué momentos de su existencia han logrado algo y en los cuales se han sentido felices, ya sea adquirir un carro, una casa, un título, hacer una competencia, y también empezar a impulsar a estos pacientes a que hagan cosas en las cuales ellos se sientan valiosos. Si usted dirá, bueno, como que hacer manualidades, tal vez en adultos mayores, hacer un recorrido, una caminata, en los cuales ellos puedan completar el ciclo de esa caminata o ese ejercicio, y esto va a hacer que la persona empiece a escribirlo porque la forma en que trabaja el sistema neurológico es que una vez que usted lo plasma en un papel y se lo sigue diciendo, lo sigue repitiendo y lo sigue leyendo, pues es ahí donde el ciclo hormonal y neurológico que ocasiona la sensibilidad del hueso y por lo tanto su descalcificación se va quitando paulatinamente. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿cómo así de mágico? Pues así es la descodificación
o la reprogramación a nivel neurológica en un paciente. Es bajo un proceso, porque tenemos muchas veces un paciente que tiene 50 años y que tal vez tiene 20, 30, 40 años de estar haciendo este hábito emocional y este carácter emocional que pues va a ser un proceso para quitarlo, pero cuando él vea la importancia de quitar ese hábito o ese carácter emocional, descubrirá claramente cómo eh, puede evitar que el hueso se siga sensibilizando y por lo tanto pues, generando el desgaste como tal. Entonces, entre más te emocionalices, ocasiones ese daño existencial y ese daño espiritual, pues entonces vas a generar más daño en el hueso y por lo tanto más expresión clínica del tema debido a la explicación que les estoy dando. Por lo tanto, cuando el paciente se da cuenta que seguir en ese ciclo o ese carácter es dañar su cuerpo y quiere detener su daño, pues es ahí donde se hace consciente visualmente de este tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces es ahí donde dice, bueno, vamos a evitar dañarnos como hemos venido haciéndolo durante tanto tiempo y a partir de ahí empezamos a tener un descanso o empezamos a tener una paz interna que simplemente quedará en diferentes elementos eh, a nivel naturológico o fitonutriciológico, el terreno allanado y fértil para poder empezar a poner, por ejemplo, sal, donde el hueso va a empezar a abrirse para poder regenerarse y eso va a causar mucho dolor en el paciente y puede ser que en los primeros estadios de el padecimiento de la osteoporosis pues, ¿cómo es que se llama? Los tratamientos naturológicos al paciente no le gusten mucho porque le van a causar mucho dolor, pero es porque ese dolor es producto de el proceso regenerativo que está sufriendo el hueso, porque se están activando, se están mejorando los procesos como tal. Es importante como tal que existen una serie de elementos que se utilizan a nivel naturológico y uno de esos que ha generado una gran duda a nivel terapéutico de si se debe o no se debe usar es el famoso calcio en sus diferentes presentaciones. Es claro y evidente que el calcio tiene que estar presente en los pacientes que tienen osteoporosis y todo el mundo dirá, ah, sí, es muy fácil. Pero hay que entender que si no se trabaja la parte existencial, espiritual y emocional del paciente, ese calcio va a quedar anclado a arterias y diferentes órganos donde puede provocar todavía más problema, que es lo que normalmente se ve en pacientes en el tiempo que reciben tratamientos con calcio. Entonces, no solamente es tomar la pastilla, como siempre te han dicho, a nivel alopático o a nivel de cualquier macrobiótico o algo, sino se trata de que paralelamente tenés que cambiar tu actitud y tus emociones debido a ese daño tan grande que estás provocando y a estimular la regeneración para que ese calcio que estás tomando complementariamente o paralelamente pues pueda trabajar y pueda reforzarse en el hueso. Es un proceso que al inicio es un poquito tedioso, hay mucho sacrificio y poco resultado. Normalmente este tipo de padecimientos son tratamientos en los cuales ¿cómo es que se llama? En los cuales pueden durar incluso 3, 4 años bajo un tratamiento naturológico, pero donde el paciente es importante va a irse recuperando poco a poco. Principalmente yo le digo siempre a los pacientes que los 6 meses iniciales son como la etapa de fuego, ¿verdad? Y ya después de ahí la persona se va sintiendo mejor, se va mejorando en su salud, se va sintiendo más vital, más cargado energéticamente y por supuesto equilibrado emocionalmente desde el instructivo que se le da para que se equilibre emocionalmente. Ahora bien, es importante que no solamente el calcio debe estar, tenemos que recordar que el ser humano
está conformado por un montón de elementos minerales, está pues conformado por un montón de vitaminas, minerales en los cuales eh, sistemáticamente van a formar el hueso, van a estimular el hueso. Y uno de estos elementos es el selenio, el boro, el magnesio, que también tienen que estar acompañando al calcio para poder mantener esa regeneración en el tiempo y que obviamente el dolor del paciente pueda ir disminuyendo poco a poco. El proceso puede volverse tedioso, mas no se va a volver insatisfactorio si la persona es consciente que este problema muchas veces viene acarreado de 20 años o un poquito más de estar haciendo un hábito o carácter emocional. Y muchos dirán, bueno, pero es que como yo de la noche a la mañana, cuando no me he dejado de valorizar o me he dejado de valer, ¿por qué motivo, razón y circunstancia de la noche a la mañana debo cambiar? Bueno, para el segundo requisito por el cual los pacientes le decimos que vienen al centro integral que es el objetivo, el no dañarse, que si sigues en esa adicción a hacer esas emociones, esos ciclos, pues lamentablemente vas a seguir dañándote. Y pues obviamente la recompensa de hacer caso, de seguir el instructivo, ¿verdad? De manera disciplinada, comprometida, pues va a ser que, si bien es cierto, al inicio el hueso pueda doler un poquito o los dolores avancen un poco más, pero que paulatinamente se vaya regenerando el hueso y que puedas evitar las graves consecuencias que pues tiene este tipo de enfermedades degenerativas o síntomas degenerativas del hueso. La mesa está servida. Yo entiendo que desde el punto de vista alopático siempre tratan de manipular al paciente con los títulos, con los analgésicos, siguen todo un contexto en el cual, vuelvo y reitero, exponen al paciente a que pues hayan más efectos secundarios en otros órganos diana donde el paciente se va deteriorando. Incluso muchos médicos a nivel alópata pues indican el calcio, pero de nada sirve indicar el calcio, eso es como indicar un abono en el desierto. Si usted echa un abono en el desierto, no le va a florecer nada ni a cultivarse nada ahí. ¿Por qué? Porque usted necesita allanar el terreno. Y allanar el terreno o las bases fundamentales nacen en la existencialidad, espiritualidad y emocionalidad del paciente. Es importante que esa emocionalidad, esa espiritualidad y esa existencialidad tiene que ser tratada constantemente como un hábito y en el cual el paciente queda con ese hábito, con ese aprendizaje para seguirlo utilizando, utilizar métodos como la meditación, como el yoga, que son sumamente importantes dentro de este proceso. Pero más que todo la meditación, la descodificación del paciente sucede no porque un naturólogo clínico o un médico integrativo se lo dé, sino porque el paciente decide entender y comprender que existen todos estos vacíos espirituales, existenciales, emocionales que deben ser tratados y que son culpa de la persona y que por lo tanto tiene que hacerse responsable. Es importante que todos los eventos en nuestra vida nos van a canalizar adecuadamente, pues a diferentes circunstancias o diferentes tormentas que atravesemos a través de la vida, nos van a repercutir con alguno u otro síntoma. Es importante dentro de la integralidad de esta enfermedad de deteriorar el hueso, pues que lamentablemente pues muchas de estas vivencias no se toman con la seriedad del caso y simplemente, vuelvo y reitero, la gente va y se focaliza en el hueso deteriorado y no en todo lo que lo provocó, en todos esos factores. Y eso es lo que nos encargamos nosotros en medicina integrativa naturológica de decirle al paciente, mire, todo esto es lo que ha sucedido. Todo esto es lo que usted, por su falta de visualización consciente, por su falta de empatía profunda y todo un montón de síntomas, de sentidos especiales que usted tenía que desarrollar a los 10 años, pues lamentablemente los dejó pasar y hoy le está pasando la factura.
Entendemos y comprendemos que nuestro Centro Integral de Medicina Natural es único en su especie por esta forma de tratamiento y no único en su especie en el mundo, sino único en su especie en solamente Costa Rica, porque existen diferentes centros a nivel mundial en los cuales también se dedican a hacer el mismo programa instructivo que lo lleve al paciente a tener una mejor calidad de vida. Y lo que se busca es eso. Poniendo un ejemplo muy trillado, pero igual es como ir al gimnasio. El, el preparador físico te va a dar una serie de ejercicios para que los hagas correctamente. Usted tiene que ir a hacerlo de manera en que usted pueda disfrutar cada ejercicio. Pero si usted no lo hace, estos ejercicios y no se da cuenta que no solamente son los músculos de la mano, por ejemplo, que usted quiere hipertrofiar o generar una calidad en ellos, sino que hay otras partes, otros músculos que hay que trabajar. Asimismo sucede con la salud. No solamente hay que trabajar el hueso, hay que trabajar todos los órganos que se encargan de acompañar y regenerar al hueso. ¿Cómo estarán? Perfecto, para eso es la asesoría naturológica que necesitamos darle. Pero todos estos factores como tal, bien estudiados, le vamos a decir, bueno, usted tiene que hacer no solamente, y poniendo el ejemplo del gimnasio, no solamente el ejercicio de los brazos, sino también el de las piernas, sino también el del tronco, sino también el del pecho. Y así vamos a ir trabajando integralmente y conjuntamente cada uno de los factores que usted ha provocado que exprese paulatinamente en su cuerpo esta enfermedad. Hoy en día las cifras alarmantes y los malos hábitos alimentarios y otros elementos más que hay que trabajar son sumamente alarmantes porque hoy por hoy ya se tienen pacientes con 25, incluso 20 años con osteoporosis y con efectos secundarios o efectos ya colaterales. Esto nos pone a pensar hasta qué tanto estas nuevas generaciones tienen realmente el valor de la vida, el valor de existir, de su misión de vida o su ikigai, como dicen los japoneses, como propósito de vida. Esto nos pone a pensar en si las redes sociales, en si todo esto que influye socialmente en el ser humano actual, pues puede de una u otra manera generar esos obstáculos. Porque es que yo quiero ser igual que Juanito, pero como no puedo ser, entonces ya no valgo. Esas influencias, hemos hablado de cómo estas influencias sociales también pueden catapultar incluso hasta cánceres en personas. Y como son constantes, porque son redes sociales y mecanismos ideológicos que están metiendo en nuevas generaciones, con el objetivo de que haya una población más enferma. Y es importante esto. Vuelvo y reitero, haciendo la comparación un poco odiosa, el programa naturológico integrativo es como ir al gimnasio. Cada ejercicio está estipulado para generar un bienestar, por más que muchas veces haciendo el ejercicio duela. Entonces a veces no es lo que queremos en la vida, sino es lo que realmente necesitamos. Y el que va al gimnasio necesita aumentar su masa muscular y su condición física, y eso puede generarle para muchos ser desgastante, pues, ¿cómo es que se llama? Dolorido, ¿verdad? Todo el proceso, ¿verdad? Los que han ido a un gimnasio o han ido a hacer ejercicio de cualquier índole, después de andar mayugados y todo, dicen, uy, puchis, ¿verdad? Pues fui a hacer eso y mire, vea cómo quedé. Y así mismo en medicina naturológica le vamos a dar nutrientes que a usted le hacen falta desde hace mucho tiempo y que van a hacer que ese hueso reviente en el buen sentido de la palabra para que se pueda regenerar, para que usted se pueda curar. La transformación de un gusano a una mariposa es un proceso sumamente a nivel natural, sumamente poderoso, en el cual el gusano no tiene en su mente llegar a ser una mariposa y volar, pero cuando su energía se concentra
cuando el proceso biológico lo vive internamente y se da cuenta que tiene esa capacidad fuerte, vital para reventar su cascarón y transformarse en una mariposa, es ahí donde empieza a ver el mundo desde otra perspectiva y empieza a disfrutar todavía más de la vida. Y esto es lo que queremos con todos los procesos, pero en el caso de osteoporosis, que es el tema de hoy, que usted lo viva, pero no de una perspectiva de ponerle curitas o tratamientos artificiales o superficiales, ¿verdad? Sino desde tratarlo desde la profundidad de su ser, desde donde usted realmente tiene esa esencia de la cual debe pues descubrir, y no solamente eso, fortalecer desde adentro hacia afuera su cuerpo. Sí, hoy en día la parte social nos influye mucho en las partes estéticas, en esa parte que pues yo respeto mucho, pero ¿cómo está el contenido? Vemos gente muy vacía, validándose porque se sienten vacíos en redes sociales y en todo. ¿Es lo correcto? ¿Es lo correcto de que usted tenga para sentirse bien o para sentirse valioso recibir 200, 300 likes? Porque si no, entonces no sos valioso. Y es ahí donde lamentablemente nos damos cuenta que hay un viejo adagio a nivel social que dice que cuando el mercado está lleno es porque la carne es barata. Y muchas veces, lamentablemente, los pacientes que van a la medicina alópata van a ese mercado porque saben que es un mercado barato. Entonces, porque no quieren enfrentarse a ellos mismos. Y es que la influencia social siempre nos incluye el hecho de criticar y señalar cosas, pero cuando tenemos un proceso de medicina integrativa tan profundo, te das cuenta que tenés que empezar a autocriticarte a ti desde una perspectiva no tan cómoda y en el cual no quieres sacar esos ocultos, esos pequeños espacios de tu vida en los cuales no quieres generar nuevamente las emociones que viviste. Pero hay que hacerlo para evitar que se puedan expresar en tu cuerpo de la peor manera, como desde una osteoporosis. Soy el doctor Augusto Vega, soy doctor en medicina, máster en psicología positiva, aparte de eso, máster en fitonutriciología. Pudimos tener el conocimiento de la naturología clínica gracias a la Universidad Internacional de Medicina Natural de Pedro Curie, de La Habana, Cuba, y asimismo también mis estudios en España, en los cuales pues tenemos todo una intelectualidad que aplicamos con inteligencia en un tratamiento de estos, porque al fin y al cabo los títulos no curan a la gente, ni incluso uno como profesional cura a la gente, sino que el tips o el truco, para decirlo así acá, en el cual el paciente se cura indistintamente su problema de salud, es cuando logra entender y comprender que su esencia y su educación en estos temas y esa apertura y esa actitud le van a permitir tener el resultado que anda buscando. En el Centro Integral de Medicina Natural estamos claros y conscientes de que tenemos un instructivo ideal para cada uno de los problemas de salud. Un instructivo en el cual usted va a ver resultados, pero el resultado lo pone usted. No se limite ni tenga miedo a tener ese resultado grandioso de transformarse en una mariposa, en ese proceso biológico de reventar todas esas amarras y encadenamientos que generan esclavismos mentales e infernales para muchas personas que lamentablemente hacen expresar en su cuerpo clínicamente y tomar malas decisiones a la hora de tomar su tratamiento. La mesa está servida. Cada quien tomará su decisión, pero lo que me compete a mí como ser humano, como profesional, educado en estas áreas, es decirle, mire, aquí hay una muy buena forma comprobada
en la cual usted puede hacer un camino diferente a lo que normalmente han hecho 100, 200 o 300 o 1000 personas detrás suyo y que no han visto resultados. Acá, haciendo las cosas de una manera más correcta, usted puede obtener muy, pero muy buenos resultados. En el Centro Integral de Medicina Natural, asimismo, que está en redes sociales, asimismo en nuestras redes sociales a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Instagram, pues queremos invitarle cordialmente a que todo este contenido lo razone, lo analice, incluso lo investigue. Existen los estudios donde se evidencia que trabajando la parte cognitiva, la parte mental del paciente y dándole los requerimientos necesarios se puede recuperar cualquier problema de salud. Todos los problemas de salud pueden ser recuperados. Ahora bien, le doy la permisiva a usted de que se permita, valga la redundancia, brindar una asesoría integral acerca de su condición de salud. Soy el doctor Augusto Vega y me complace mucho haber llegado con este tema de osteoporosis a cada uno de ustedes. Nos vemos.